buenos días y gracias por acudir. Vamos a presentar un informe sobre oposiciones 2019 que no tiene solo datos bastante cuantiosos sobre las oposiciones del 2019, sino que además tiene una perspectiva histórica de lo que han sido las ofertas de empleo público desde el año 2010 hasta este año, hasta el año 2019, ¿no? Ese análisis de la evolución de las oposiciones nos permite decir que estamos ante la mayor oferta de empleo público en educación de los últimos 10 años. Este año se han convocado 30.562 plazas, de las cuales 22.545 son para el cuerpo de maestros y maestras, y el resto, las 8.017 restantes, son para los diferentes cuerpos de educación secundaria, formación profesional, escuelas oficiales de idiomas, música y artes escénicas o artes plásticas y diseño. Por lo tanto, insisto, estamos ante la mayor oferta de empleo público en educación de los últimos años, y eso es consecuencia, y también lo analizamos porque al ver la perspectiva histórica también se ve cuando hay un cambio de tendencia, es consecuencia del acuerdo que firmamos algunas organizaciones sindicales, comisiones UGT y CESIF, el acuerdo para la mejora del empleo. Ese acuerdo que apuesta por consolidar el empleo y reducir el número de interinos e interinas hasta el 8% y por lo tanto mejorar la estabilidad en el empleo y la calidad del empleo. Como digo, hacemos un recorrido por los 10 últimos años, que es tanto como decir por el devenir, por el decurso de las políticas educativas en los últimos 10 años, porque se ve cuando el impacto de los recortes se ve con absoluta claridad, ¿no? En el año 2009, que es el primer año de la serie, estábamos también inmersos en un proceso de estabilización del empleo, como ahora, porque el hecho de que en educación, de forma cíclica, las administraciones educativas se van cargando de profesores interinos porque no se convocan suficientes plazas, porque cuando hay crecimiento de las plantillas no sale el crecimiento de las plantillas a oferta de empleo público por situaciones de recorte o por lo que sea, pues con cierta periodicidad se crece mucho el número de interinos y entonces se acude a procesos de consolidación del empleo, ¿no? En el año 2009 estamos inmersos también en un proceso de consolidación del empleo, de estabilización del empleo, como ahora. En aquel momento estaba vinculado a la implantación de la LOE, y la implantación de la LOE trajo consigo un sistema transitorio de acceso, y hemos pedido recientemente, Comisiones Obreras, que haya un sistema transitorio de acceso ahora también, como lo hubo con la LOE, un sistema transitorio de acceso que garantizaba pruebas no eliminatorias en la fase de oposición, es decir, que la nota de la oposición fuera la media de los 3 exámenes, y a partir de ahí entraba el concurso de méritos, que se incrementaba hasta el máximo legal en aquel sistema transitorio de acceso la ponderación de la experiencia como interinos, pues fueron cuestiones que estaban en aquel momento en vigor. Y en aquel momento que estábamos en un proceso de consolidación del empleo se convocaron 27.617 plazas en el 2019, casi 3.000 menos en el 2009, perdón, casi 3.000 menos que ahora este año en el 2019, y en el 2010, como consecuencia de ese proceso también de estabilización del empleo vinculado a la implantación de la LOE, se convocaron 18.063 plazas. A partir de ahí, el informe repasa que empieza la etapa de los recortes. Con el año 2010, que se limitó la tasa de reposición al 30%, es decir, de cada 100 profesores que salían del sistema, solo se podía relevar, solo se podía sustituir a través de oferta de empleo público al 30%, y ahí empezaron unos años en los que los recortes fueron dominantes. Sí he omitido decir, y me parece un dato relevante, que después del 2010 hemos conseguido reducir la cifra de interinos hasta el 15,81%, gracias a ese proceso de estabilización del empleo vinculado a la LOE. Me parece un dato relevante porque ahora tenemos prácticamente el doble, Bueno, como decía, en el año 2010 empezaron los recortes, limitándose la tasa de reposición al 30%. Esa limitación de la tasa de reposición al 30% estuvo vigente también en el 2011, pero en el 2012 y en el 2013 se agravó, porque en los presupuestos generales del Estado, con el gobierno de Rajoy, la tasa de reposición se redujo al 10%, es decir, de cada 100 profesores que salían del sistema, solo se podía relevar, solo se podían sacar a oferta de empleo público 10, o sea, el resto de las plazas no salían a oferta de empleo público.
En el 2014 y el 2015 la tasa de reposición se flexibilizó hasta el 50%, pero al final el saldo de ese periodo es devastador, porque entre el 2010 y el 2015, durante esos 6 años, pues las tasas de reposición estuvieron limitadas y el número de interinos fue creciendo exponencialmente. Tuvo 3 consecuencias. La primera de ellas fue la destrucción de empleo. Hemos analizado el boletín estadístico del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y ahí tenéis datos sobre la destrucción de empleo. Hay 2 cifras. Entre enero del 2012 y enero del 2013 se perdieron 24.957 profesores. Si la comparación es entre enero del 2012 y julio del 2013, se perdieron 32.821 profesores y profesoras. Por lo tanto, la destrucción de empleo fue la primera de las consecuencias de esas políticas de restricción, de recorte, de limitaciones en la tasa de reposición de efectivos. La segunda fue el incremento de la temporalidad, es decir, el incremento de la interinidad. Entre 2009 y 2018, el número de profesores y profesoras interinos pasó de 95.955 a 145.790, es decir, se incrementó el número de interinos e interinas en 49.835, un incremento del 51,94%, es decir, en esos años se incrementó el 52% prácticamente la tasa de temporalidad en el sector docente. Y la tercera consecuencia es que no se cubrían los profesores que salían del sistema porque se jubilaban, no se cubrían. Unas 56.272 jubilaciones entre 2011 y 2017, que con esas limitaciones en la tasa de reposición de efectivos, pues se cubrían solo el 10% en una etapa, el 50% en otra. Esta situación cambió a partir del año 2017, también yo voy repasando el informe de forma lineal, o sea que podéis ir viéndolo. Esa situación cambió en el 2017, hubo un cambio de tendencia de la mano del Acuerdo para la Mejora del Empleo, que tiene como objetivo la consolidación del empleo y la reducción del número de interinos de la tasa de temporalidad hasta el 8%. Luego damos una serie de datos para analizar si se está cumpliendo en su totalidad o no se está cumpliendo el Acuerdo para la Mejora del Empleo, o si habría que introducir algunos elementos de corrección para que se cumpla, ¿no? Ya digo de mano que para cumplir las previsiones de reducir la temporalidad al 8%, bueno, al 10%, porque el acuerdo permite esa holgura, ¿no?, entre el 8 y el 10%, si tomamos como base el 10%, faltan todavía, de las plazas que están comprometidas por las comunidades autónomas, por los gobiernos autonómicos, todavía faltan plazas de aquí al 2022 para llegar a esa tasa de interinidad del 10%. Estamos lejos. El punto de partida que fija el acuerdo para sacar las cuentas, para que nos entendamos, es 31 de 12 del 2016. En aquel momento la tasa de interinidad, lo tenéis en la tabla que estáis viendo todos y todas, la tasa de interinidad estaba en el 24% y había en aquel momento 119.650 interinos e interinas sobre un total de 504.725 profesores y profesoras. Para reducir el número de interinos al 10% del total, habría que convocar 72.391 plazas de estabilización. Pero, como la realidad es dinámica, en los años estos de aplicación del acuerdo se siguen jubilando profesores y profesoras, y por lo tanto también hay que meter en el bombo el número de profesores y profesoras que se jubilan para calcular el número de plazas que tienen que salir a oferta de empleo público y que al final del proceso la cifra de interinos no supere el 10%. Según nuestras estimaciones, que están basadas en la pirámide de edad del profesorado y en el porcentaje de profesores que se jubilan entre los 60 y los 65, habría que añadir a esas 72.391 plazas de estabilización, habría que añadir 66.671 plazas de profesores y profesoras que presuntamente se van a jubilar a lo largo de los años de implantación del acuerdo. Luego, el total de plazas que habría que convocar para llegar al 10% de interinos al final del proceso es de 139.062. Como hasta ahora hay comprometidas por las administraciones educativas 92.803, pues la conclusión que sacamos es que hasta este momento solo hay comprometidas el 66,7% de las plazas necesarias para llegar al 2022 con el 10% de interinos. Es decir, faltan
hay que añadir, hay que pedir al Ministerio que lidere frente a las comunidades autónomas o con las comunidades autónomas, que lidere una posición de revisar las ofertas de empleo público que quedan comprometidas hasta el 2022, porque faltarían 46.259 plazas más que habría que convocar, además de las ya comprometidas, para llegar a ese objetivo del 10% en número de interinos e interinas. El informe, yo según lo estaba contando, digo, vaya ensalada de cifras que estamos soltando, ¿no? Pero bueno, yo creo que el informe se entiende bien, tiene muchos datos, permite muchas aproximaciones. Yo no voy a seguir dando cifras porque me parece que sería cansino, pero sí deciros que el informe luego se completa con muchos más datos de la OPE del 2019. Tenéis desglosado cuántas plazas salen por especialidad, cuántas plazas salen en cada comunidad autónoma de cada especialidad, la ratio de opositores por plaza en cada comunidad autónoma, la ratio de opositores por tribunal, en algún caso como en el Euskadi, por poner un ejemplo escandalosamente alta, 150 y tantos opositores por cada tribunal, cuando según nuestro criterio el número máximo de opositores por tribunal debería ser en torno a 50, ¿no? Bueno, pues ahí tenéis muchas posibles aproximaciones al informe, a los datos, porque bueno, son datos interesantes de cuántos alumnos se presentaban antes, cuántos alumnos se presentan por cada plaza, cuántos opositores, perdón, se presentan por cada plaza en cada especialidad y en cada comunidad autónoma, ¿no? ¿Cuántos profesores forman parte de los tribunales? ¿Cuántos tribunales hay? Pues hay 12.410 profesores y profesoras que están siendo tribunales para este proceso de oferta de empleo público de las 30.562 plazas que se convocan este año. Por lo tanto, no voy a extenderme más con los datos, ahí tenéis muchísimas miradas posibles a esta realidad de las oposiciones de este año, y el informe se completa con una batería de propuestas que en todo caso ahora José María Ruiz va a repasar algunas y con algunas observaciones para las oposiciones que hará Bea. Pues nada, yo comentaros un poquito que desde la Secretaría de Juventud el año pasado sacamos un documento que era el 39 cuestiones para ser docente. Es un material que hemos llevado a las universidades para explicar a las personas que están en el último curso del grado de magisterio o del máster de formación de profesorado, cómo es el acceso al cuerpo de docentes o de maestros, maestras de secundaria. Entonces, en ese documento se recogen las preguntas más frecuentes que quienes se van a presentar en la oposición por primera vez pues han hecho en algún momento del estudio, pues desde quién forma el tribunal, cuánto puntúa la fase de oposición, cuánto puntúa la fase de concurso, etc. Lo hemos llevado, como os decía, a las universidades y hemos hecho diferentes asambleas para explicarlo. Hemos llegado a congregar hasta 100 personas, 100 opositores o futuros opositores en la misma sala para explicarles cómo es el acceso. Luego también, nada, explicar un poquito las recomendaciones que creemos oportunas de cara al examen del próximo día 22 para quienes se presentan a la oposición, que es que no se les olvide llevar el DNI o el carnet de conducir. Es muy importante estar identificado, porque sin identificación no puedes acceder al examen. Llevar una botella de agua, porque con estas olas de calor que se nos vienen encima y estar todo el día, toda la mañana en el examen, pues creemos oportuno que es llevar una botellita de agua y un snack, para que no se les haga muy larga la mañana. Un par de bolis, porque siempre te puede pasar que se te quede sin tinta y oye, es un poco frustrante el quedarte sin tinta a mitad del examen y por lo menos poder tener otro de repuesto. Apagar los aparatos electrónicos, que como ha salido en la convocatoria está prohibido utilizarlos, llevar los pabellones auditivos libres para que no nos puedan acusar de estar plagiando ni mucho menos, y sobre todo también poner los pies en el suelo, ya que ayuda a mantener la calma durante el examen. Nada, esas son un poco las recomendaciones que damos a los opositores y mucha suerte, y que tendremos personas de comisiones obreras en todos los tribunales dando apoyo y resolviendo posibles conflictos que puedan surgir. En la puerta, sí, en la puerta de los tribunales. Bueno, Beatriz ha hablado del tema de los aspirantes. Yo creo que es el foco de del proceso de oposición. Todo el mundo habla de las personas que van a intentar optar a una plaza. También nosotros lo hemos puesto en el informe, tampoco, creemos que también hay
hay que acordarse de las compañeros y compañeras que son tribunales de oposición. Yo sé que ahora es un momento difícil, durante las próximas 4 semanas van a estar haciendo una labor muy importante. Son 12.000, más de 12.000 compañeros y compañeras, que si van a hacer algo difícil es evaluar a otros compañeros y compañeras, sobre todo cuando depende su futuro laboral de ellos. Se genera mucha presión sobre los tribunales, yo creo que eso tenemos también que decirlo. Van a hacer un trabajo muy intenso en un plazo muy corto, por eso nosotros pedimos la limitación de los opositores por tribunal entre las propuestas, y que van a recibir bastantes presiones. Y luego, que no se nos olvide, van a trabajar en sitios que todos los años decimos, cuando está el alumnado, que hace mucho calor, porque son centros educativos donde no están preparados en muchos sitios. Cuando veamos las noticias, quizá un 9 de julio, y veamos que las temperaturas que puede haber en Córdoba, pues también estos compañeros y compañeras están trabajando 12, 13 horas allí corrigiendo exámenes. Y bueno, pues es una situación que también hemos denunciado en muchas comunidades autónomas a lo largo de los procesos, ¿no? Lo digo porque es verdad que en los últimos tiempos siempre se ha puesto el foco en el personal de los tribunales, y son compañeros y compañeras que creo que todos coincidiremos que si hay algo complicado es evaluar a otros compañeros y compañeras, ¿no? En cuanto a las conclusiones, Paco ya ha hecho algunas alusiones. Nosotros ya le dijimos al gobierno del Partido Popular que con esta gran oferta de empleo público hacía falta un modelo transitorio, ¿no? Pero no porque no lo inventásemos, sino porque es que esto ha pasado así en las distintas leyes educativas y en los distintos momentos en los que se ha tenido que estabilizar empleo, ¿no? El tema del interinaje o la temporalidad en educación es algo que ya es clásico, es cíclico, por decirlo de una manera, y cada X tiempo hay que hacer algunos modelos extraordinarios que permitan estabilizar el empleo. Y esto lo que quiere decir es que toda aquella gente que no se ha sacado la plaza porque no había oferta de empleo público, y lo podéis ver en las gráficas perfectamente, esa gente se siguió presentando a las oposiciones en las distintas convocatorias, porque si algo tenemos en educación es que se presenta, o sea, hay convocatorias regulares de oferta de empleo público. Claro, simplemente nosotros lo que decimos es que, bueno, tiene que darse unas situaciones en las que se mejore el acceso. Entre ellas hay que coordinar las convocatorias en las distintas comunidades. Hay unos datos, lo podéis ver, bueno, tenéis muchísimos datos, pero en 2009 el 92% de las plazas convocadas eran de infantil y primaria, eran del cuerpo de maestros y maestras. Ahora mismo todavía no se ha vuelto a coordinar como entonces se coordinaba la oferta, y ahora mismo estamos en el 73% de las plazas son del cuerpo de maestros. Es decir, hay comunidades, como por ejemplo es el caso de País Valencià, que se va a poner al ritmo del resto de comunidades autónomas la próxima convocatoria, pero lo que dio la crisis también es que descoordinó las convocatorias, ¿no? Entonces, es una cosa que hay que intentar conseguir. Es verdad que hay algunas comunidades autónomas que históricamente han convocado varios cuerpos, ¿no? Pero bueno, es algo que dentro de la conferencia sectorial se debería tratar en el Ministerio de Educación. Luego también creemos que hay que aumentar el valor de los méritos, y dentro de los méritos entran muchas cosas, no solo la experiencia, muchas veces se habla solo de la experiencia, sino también de la formación continua y de la formación académica. Es un capital humano el que hemos tenido durante todos estos años, aguantando los recortes y en condiciones, como se puede ver, de mayor precariedad. Hombre, durante todo ese tiempo es una experiencia acumulada, pero también una formación académica y una formación continua, ¿no? Lo del tema de las pruebas no eliminatorias, para nosotros es una línea roja. Todos los años, los últimos 3 años, bueno, 3 convocatorias hemos dicho lo mismo. Las pruebas no eliminatorias permiten muchas cosas, entre ellas que todos podamos hacer, todos y todas las que se presentan, puedan hacer todas las partes y la evaluación sea más global. Además, eso reduciría el número de opositores y opositoras por tribunal, eso es indudable, ¿no? Creemos que eso es algo que es fundamental, además lo hemos dicho en varias ocasiones. La parte que elimina es una parte que es teórica, por decirlo de alguna manera. Entonces, la parte en la que tú demostrarías todas las actitudes y actitudes pedagógicas, muchos opositores y opositoras no llegan a ella, ¿no? Además, muchas veces, como los plazos son muy cortos, se queda mucha gente en el camino.
También tenemos que se tiene que abordar, además en el ámbito del Ministerio, la regulación de algunos temas especiales, ¿no? De algunas características especiales o situaciones especiales que se pueden dar. El año pasado tuvimos varios casos de interinas o no interinas aspirantes que estaban en avanzado estado de gestación. De hecho, bueno, salieron en prensa varias compañeras, en la cual alguna no se pudo presentar, porque es que daba a luz 2 o 3 días después, o 5 días después, y la situación en ese momento, con este calor, no facilitaron algunas administraciones. De hecho, tuvimos un caso en Madrid en el cual tuvo que ir a una ambulancia por una persona que se puso de parto. Hombre, yo creo que no es descabellado que este tipo de situaciones, o algunas que se pueden dar, porque la preparación de las oposiciones es un proceso muy largo, como puede ser el tema de un tratamiento médico, procesos oncológicos y tal, que te pilla en un momento determinado, que pudiésemos hablar de esos temas. Yo creo que hay posibilidades dentro de la normativa para poder flexibilizarlo. Ya he comentado el tema de los tribunales del número máximo, y sí que nosotros con el tema del Ministerio queremos comentar una cosa. O sea, hace un año se quedaron el 8,4% de las plazas sin cubrir el año pasado. Deseamos que este año no pase lo mismo. No podemos, de ninguna manera podemos afirmar que vaya a ser diferente. Pero ya dijimos en su momento que estas plazas que quedan desiertas iban a espaldar del gobierno del Partido Popular, que no había querido negociar un modelo transitorio. Había hecho unos meros cambios en el Real Decreto 276, pero no había querido negociarlo. De hecho, Comisiones Obreras se encerró en el Ministerio a finales de noviembre por la cerrazón a negociar, ya no digo a llegar a acuerdo, ¿no? Creemos que ahora, si la ministra el verano pasado comentó que estaba preocupada al respecto de que quedan plazas sin cubrir, es que si quedan plazas sin cubrir, estas ya no van a ir a espaldas del gobierno del Partido Popular o el gobierno de Mariano Rajoy. Estas ya irán a una inacción que hemos tenido en el último momento, porque lo hemos pedido desde el primer momento. El mismo día 1 de junio, después de la moción de censura, nosotros sacamos una nota de prensa y un comunicado en el cual, entre las cosas que pedíamos, a la recuperación de la negociación colectiva y un modelo transitorio. Yo creo que el Ministerio tiene que liderar esto en un futuro. Es verdad que la situación política en su momento y ahora era complicada, ¿no? Pero también el Ministerio de Educación tiene herramientas a través de la conferencia sectorial para poder tomar decisiones. Además, el artículo 151 de la Ley 40 permite tomar decisiones por mayoría que son de obligado cumplimiento en las comunidades autónomas. Podemos poner, por ejemplo, el tema de los tribunales, el tema de estas situaciones especiales que he comentado. O sea que se pueden hacer cosas dentro de la conferencia sectorial. Lo ha comentado Paco. Es imprescindible un grupo de trabajo, y un grupo de trabajo que haga el seguimiento de la oferta de empleo público. Tenemos que ver dónde no están saliendo las plazas, porque una cosa que está clara es que el acuerdo lo que dicen no es una mayor inversión en lo que tiene que ser creación de plazas, ¿no? Que eso sería otro tema, sino que es simplemente las que eran temporales porque no se cubrieron, es decir, no hay un aumento de capítulo 1 de la masa salarial en lo que tiene que ver con eso, no hay un aumento de plantilla, simplemente es lo que era temporal, estabilizarlo. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento, no puede hacer esa dejación de funciones, porque si nosotros tenemos los datos del seguimiento, los tiene también el Ministerio de Educación. Yo creo que podemos ponerlos todos en común, ¿no? Y aparte, bueno, pues la negociación del modelo extraordinario, además, recordando que el subsecretario de Estado que está ahora fue una de las personas que lideró la anterior disposición transitoria y modelo transitorio, es decir, que experiencia tienen en el Ministerio, el equipo ministerial que está ahora mismo, ¿no? Y bueno, pues en principio no. Si queréis algún tema que tenga que ver con las ratios, opositores por plaza, aspirantes por plaza y tal, pues bueno, tenemos aquí algunos datos, pero yo creo que vienen bastante desgranados en el informe, y cualquier consulta que tengáis